Hola, buenas noches, bienvenidos al especial centenario del Hércules. Ya sabéis que todos los lunes enlazamos con Planeta Hércules la noche en blanquiazul para analizar, para recordar, para remarcar que estamos en el año del centenario y para reconstruir con imágenes, con fotografías, con anécdotas y convivencias la historia del Hércules. Para que todo salga perfecto, tenemos en realización a David Martín y evidentemente para reconstruir y para contar la historia del Hércules ya me acompaña aquí en Información Televisión, como no, Vicente Mestre. Bienvenido, Vicente, buenas noches. Hola, Gonzalo, buenas noches. Ya sabéis que lo que estamos haciendo es un recorrido cronológico por la historia del Hércules. En el último capítulo nos quedamos en la Copa del Rey 1934-35 y con el Hércules en primera división. Pero teníamos que repasar qué pasó en esa Copa y creo, Vicente, que también vamos a hablar de la ampliación del estadio una vez que el equipo logró dar el salto a la primera división. Mira, primero vamos, si te parece, vamos a recordar que también se han ido dos herculanos muy importantes hace muy poquito y aquí en el programa del Centenario pues me gustaría recordarlos. En primer lugar, pues a Hilario Martínez. Es un chico que siempre ha estado ligado al Hércules, siempre ha estado ayudando en lo que le pedían, tanto con el primer equipo como todos los equipos de fútbol base, ayudando incluso, recuerdo tiempos de Santiago Baños, cuando el césped lo cuidaba Santiago Baños, que él incluso en el verano le ayudaba a Santiago a pasar el rulo por el campo. Bueno, pues nos ha dejado hace muy poquito y aquí en el programa del Centenario recordarlo y darle el pésame a la familia. Y también otro colaborador del Hércules, un técnico que yo también conocía personalmente, que era Bascuñana, José Antonio Bascuñana. Él estaba encargado del fútbol base, en el sentido de estar como ojeador, buscando siempre jugadores por la provincia. Además era un chico muy simpático, siempre estaba con bromas y bueno, pues lamentablemente también nos ha dejado y también pues el pésame a la familia. Y ya, bueno, pues vamos a empezar ya donde nos quedamos. Copa del Rey 1934-35, con el equipo ya de primera división, pero con la Copa del Rey todavía por resolver. Sí, bueno, esa Copa del Rey no entramos en octavos porque recordar que en los campeonatos superregionales el quedar primero o segundo te daba derecho ya a pasar a octavos directamente de la Copa. Lo que ocurre es que el Hércules, bueno, pues tuvo un empate con el Valencia, al final quedó tercero y no pudo pasar a octavos, así que tuvo que empezar en la tercera ronda. El camino largo de Copa del Rey. El camino largo. En la tercera, de Copa. Sí, Copa de España, Copa de la República en aquel momento. Correcto. Bueno, pues en la tercera ronda el primer rival fue el Murcia, al cual bueno, pues, se ganó tanto en la Condomina como en Bardín y bueno, se le eliminó y ya el Hércules ya pasó directamente a la cuarta ronda, que eran 16avos. Aquí siempre hablamos de partido de ida y vuelta, no existían las eliminatorias a partido único que hemos inventado ahora. Eran partidos de ida y vuelta. Y en 16avos, bueno, pues nos toca en suerte el Valencia, ¿no? Tantas veces se ha cruzado nuestro camino. En el partido de ida, el Hércules pierde en Valencia, Mestalla pierde por 3-1. Había hecho méritos para no haber perdido por ese tanteo, pero bueno, pierde 3-1 y se confía, porque el Hércules estaba en un gran momento, se confiaba en poder remontar en la vuelta, o al menos forzar el partido de desempate en Bardín. Pero no fue posible, y no fue posible por este señor que tenemos aquí en la imagen. Iba a preguntar, ¿quién es este señor? Sí, mira, es el árbitro, ¿no? El Hércules fue muy superior, pero el arbitraje desastroso de Luis Iglesias Gracia, que es este señor, de profesión oficial del Ejército, perteneciente a la aviación militar, pues fue un arbitraje en contra del Hércules y a favor de Valencia. Fíjate si fue así que al finalizar el partido, los guardias tuvieron que llevarse a este señor hasta el gobierno civil para protegerlo de las iras del público. Imagínate, es que lo pitó todo en contra del Hércules, todo a favor del Valencia. El Hércules ganó, aún así ganó 2-1, pero bueno, se mereció haber ganado por 3-4-0 y haber pasado la eliminatoria. No fue posible por este señor. La Guardia lo cogió, lo metió en un coche, se lo llevó al gobierno civil pues para protegerlo de la gente enfurecida, y el Hércules tuvo que recusarlo a perpetuidad. En esa época se podía, ¿no? Que ya no te pitara nunca más este Imagínate si fue desastroso. Es que además era un hombre, bueno, pues como era un militar, tenía un carácter muy enérgico, prepotente, de autoritario, ¿no? Además, una cosa que hizo, y que no estuvo bien, pero lo hizo, fue para desplazarse desde Madrid hasta Alicante. Él tenía dietas, tenía los billetes del tren pagados, no como era normal, pero como era oficial del Ejército del Aire, lo que hizo fue irse al
a la base aérea de Getafe, coger su avión, el que tenía asignado, y directamente vino a la base que hay en Murcia, de los Alcázares, y de ahí ya se vino al campo en su avión. Bueno, y además, otra cosa que hizo mal fue que, y eso luego se comprobó y se demostró, es que cobró las dietas y cobró los billetes del tren, que no había utilizado. Vamos, que estuvo impecable desde principio a final. Sí. Por cierto, bueno, dentro de un par de programas empezaremos a hablar del episodio de la Guerra Civil, ¿no? Del triste episodio. Decir que este hombre, militar del ejército republicano, cuando terminó la guerra, es decir, el partido fue en el 35, la guerra finalizó en el 39. 4 años. Bueno, pues sí, a los 4 años fue hecho prisionero por las fuerzas franquistas y fusilado en Paterna, en Valencia. Un triste final, no merecido, porque la guerra siempre son desgracias para todos, pero bueno, es una anécdota triste sobre este arbitraje. Por lo tanto, el Hércules quedó eliminado, pero todavía quedaba algo por hacer. Todavía quedaba un mes de mayo, pues se podían jugar algunos partidos, y el Hércules fue invitado a unas fiestas en Orán. Bueno, que era... Sí, en aquella época era habitual esto de hacer una gira, ¿no? y jugar partidos. Sí, bueno, pues el Hércules se desplaza a Orán ya en el mes de finales de mayo, 30 de mayo, y ahí es donde disputa un torneo. Aquí lo vemos contra el Usmo. Usmo es Unión Sportive de Orán, ¿no? Ahí vemos, bueno, pues eran partidos amistosos, ahí vemos a los dos equipos juntos. Aquí estamos viendo al capitán, a Manolo Maciá, con el árbitro y con el portero del Usmo. Alto, el portero del conjunto rival. Sí, hablando de porteros altos, luego veremos una anécdota sobre otro portero. En fin, intercambiando ramos de flores. Este portero tenía un nombre muy curioso y era Bagdad. Y aquí, bueno, pues el Hércules jugó 4 partidos. Lo que veo es mucha expectación para ver los partidos amistosos del Hércules por allí, por Orán. Sí, claro, porque bueno, era un equipo que en la península estaba cogiendo nombre y, bueno, y como la línea Orán-Alicante había un barco que era muy fácil hacer el viaje, bueno, pues se hizo el traslado y allí jugó 4 partidos. Por cierto, el trofeo de estas fiestas de Orán lo ganó el Hércules y creo que la copa está en la sala de trofeos del club blanquiazul. También decir que por estas fechas, antes de hacer este desplazamiento a Orán, Renato Bardín ya había anunciado que, como el Hércules había ascendido a Primera División, que los 8.000 espectadores del Estadio Bardín se iban a quedar cortos para dar cabida a toda la afición que había en auge siguiendo al Hércules, y bueno, ya había anunciado ya que iba a encargar para hacerlo en 4 meses un proyecto para ampliar el Estadio Bardín en 4.000 espectadores. Hasta 12.000. Hasta 12.000, que pasara de 8.000 a 12.000 espectadores. Bueno, pues aquí damos ya por finalizada la temporada 34-35, donde, recordemos, el Hércules consigue el ascenso por primera vez a Primera División, y en la Copa, bueno, pues tuvo ese pequeño desliz con el arbitraje contra el Valencia que le privó de pasar ya a octavos de final. Así que, bueno, pues finalizada esta temporada, vamos a irnos a la ampliación del Estadio Bardín. Para la ampliación del Estadio Bardín se va a contratar a otro arquitecto también bastante famoso, ¿no? Es decir, si ya para el estadio se contrató a Juan Vidal, ahora para la ampliación del Bardín se va a contratar a otro arquitecto también autor de muchos edificios icónicos en la ciudad de Alicante. Como por ejemplo el que estamos viendo. Sí, se trataba de Miguel López González. Era un arquitecto en aquel año, en el año 35, era muy joven, pero que después, en su carrera, pues hizo obras, edificios, pues tan emblemáticos, pues como por ejemplo el templete de la música, de la Explanada. También construyó él la famosa Cruz de los Caídos. También hizo el edificio Galiana, que está justo en la Plaza del Mar y que, bueno, sí, es de los más representativos, ¿no?, del centro de Alicante. Y bueno, y una de sus obras también icónicas, el Gran Sol. Él también hizo el Gran Sol ya al final de su carrera. En los años 60. Se le encarga el proyecto de la construcción de Bardín, de la ampliación. Lo que ocurre es que la grada donde se iba a hacer la ampliación, que es la grada de preferencia, la grada de sol,
estaba justo limitada con lo que es el barranco de Benalúa. Por la calle Princesa Mercedes no se podía ampliar, lo que era la tribuna principal. Al lado del cuartel, el fondo sur, el Gol Sur, tampoco, pues estaba justo la pared del cuartel. Y bueno, y una ampliación en el fondo norte pues iba a quedar un poco pequeña, ¿no? Entonces se consideró que la mejor ampliación sería elevar la grada de General, la grada de Sol. Pero que lindaba con un barranco. Pero claro, es que la pared ya estaba en el barranco, por lo tanto había que hacer una obra lo suficientemente resistente y fuerte para que cuando esas riadas que aquí en Alicante no se llevara la grada por delante. Solemos tener que no se llevara al Estadio Bardín y lo desplazara de Benalúa al Postín. Y más está viendo un barranco al lado, claro. Entonces, si te das cuenta, los pilares principales, bueno, pues son unos pilares que van de más a menos, una base muy sólida. Muy sólida. En la siguiente imagen vamos a ver precisamente cómo están esos pilares sobre el propio barranco. Si te das cuenta, al fondo vemos un puente que había para cruzar, para las vías. Es decir, están justo en medio del barranco. O hacían unos pilares súper resistentes o aquello posiblemente no tuviese un buen futuro. Aquí ya se han terminado los pilares y ya vemos cómo se está construyendo, porque siempre lo que es la estructura metálica de la grada. Ya tenemos la estructura totalmente construida. Vemos importante, estamos hablando de una estructura amplia. Sí. Para dar cabida a 4.000 espectadores. Date cuenta que 4.000 espectadores es lo que ahora más o menos tenemos en la famosa grada del Mundial, ¿no? No, en el Rico Pérez. En los partidos salvo los partidos importantes de... Caben todos en esa grada, por desgracia. Sí, 4.000 espectadores. En esa época seguro que se llenaban los 12.000 cada vez que le jugaba. Siempre. Y aquí desde otro ángulo también la misma grada. Las fotos son preciosas. Si en lugar de 4.000 espectadores... Hubieran puesto más, hubieran venido más. Sí, se hubiese llenado siempre. Pero entonces no había la televisión, había mucha afición al fútbol y la gente los domingos estaba deseando que llegara un domingo pues, para ir al estadio. Bueno, aquí ya vemos una panorámica de lo que es la ampliación. Vemos lo que es la grada de preferente y ya la estructura metálica terminada. Todo esto había que hacerlo en 4 meses para que estuviera para la Liga. Sí, en mayo es cuando Renato Bardín anuncia el proyecto y ya para principios de septiembre tenía que estar. Por lo tanto, 4 meses. Aquí ya esa estructura metálica ya está cubierta, bueno, casi cubierta, todavía hay operarios allí que están acabando, digamos. Y aquí ya la vemos con el público. Ya se ha terminado, y aquí una panorámica, mira, más general, de esa grada ya terminada. Para situarnos, si te das cuenta, pues al fondo, a la derecha, estamos viendo lo que es el castillo de Santa Bárbara, Santa Bárbara, a la derecha, y a la izquierda la famosa harinera de Magro, un edificio que hasta hace muy poco todavía estaba en pie, y que era siempre, en todas las fotografías del Estadio Bardín, siempre salía al fondo las harineras de Magro. Ya lo comentamos en algún programa, pero este estadio era auténticamente una obra arquitectónica y muy bonito. Para aquellos tiempos, desde luego que sí. Bueno, pues ya tenemos la ampliación del Estadio Bardín finalizada y ahora ya nos vamos a centrar ya en lo que es ya la temporada 1935-36, la primera temporada del Hércules en primera división, su estreno en el fútbol de los grandes. Lo primero es el entrenador. Bueno, la junta directiva continuaba la misma, claro. Estaba el presidente Larrinaga y al mando de todo, tanto de lo deportivo como lo económico, estaba Renato Bardín más, con el respaldo de su padre siempre por detrás. Entrenador, bueno, pues si tenemos a Manuel Suárez de Begoña, que ha conseguido una temporada brillante en segunda división, que ha llevado el equipo a la primera, pues lo lógico y lo normal es... Era jugador-entrenador. Entrenador. Aquí ya iba a ser ya solo entrenador. Lo lógico es darle la confianza a él, ¿no? Y de hecho así fue. Aquí lo vemos en un entrenamiento en Bardín, siempre el primero, haciendo ejercicios. Detrás de él está el delantero Cervera y un poco más atrás está el portero suplente Betancor. La misma directiva, el mismo entrenador, los fichajes. Estamos en primera división. Había que mejorar. Tenemos un buen equipo en segunda, pero hay que fortalecer un poquito. Hay que reforzar por lo menos un par de jugadores por línea. Y se hacen solo 6 fichajes. Pero importantes, me imagino. Bueno, 5 importantes. Uno, que es el
el primero que tenemos en la imagen, sí, que es Tormo, era un chico joven. Era un chico, es alicantino, nacido en Alicante, apodado el Gatet. sí. Bueno, pues a Tormo era alicantino, pero estaba jugando la temporada anterior, estaba jugando con el Elche en segunda. Tenía solo 19 años, estaba en buena proyección, era alicantino y el Hércules consideró importante, como así fue, ficharlo. De hecho, Tormo terminaría fichando por el Real Madrid y jugando en el Real Madrid. O sea que acabó siendo importante. Acabó siendo importante, aunque en el Real Madrid no brillara demasiado. Pero bueno, que se fijara en él ya quiere decir que su rendimiento fue muy Se recupera a un alicantino, a Tormo, que estaba en el Elche. Y los otros 5 fichajes, estos sí que eran realmente ya importantes. Primero, a la izquierda, que está la fotografía firmada por él, tenemos a Rosalén. Rosalén era un catalán, nacido en Barcelona, que estaba jugando en segunda división con el Júpiter, un equipo de ahí de Cataluña. Estaba jugando en segunda, destacadísimo, era joven, tenía apenas 22, 23 años y había jugado en segunda división, había destacado en segunda y el Hércules, bueno, pues consideró que era un buen fichaje para reforzar el centro del campo. El siguiente que tenemos a la derecha es un defensa de la Real Sociedad de San Sebastián. En aquella época el equipo se llamaba Donostia, pero luego cambió a la Real Sociedad. Bueno, este es Goyeneche, Ignacio Goyeneche. Él fue titular, la temporada anterior con la Real Sociedad, fue titular indiscutible en primera división. Jugó todos los partidos. Tenía 23 años, era joven. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la Real Sociedad tiene una mala temporada, desciende a segunda y el Hércules aprovecha para coger a uno de esos jugadores. Claro, un jugador destacado, joven, que ha descendido de categoría y el Hércules en primera, bueno, pues va por él y lo trae. Y además fue un fichaje, pues un gran acierto, porque él fue uno de los fijos en defensa. Era un chico joven, pero muy corpulento, ¿no? Como se puede apreciar aquí en la imagen. Otros 2 fichajes más, hemos dicho que 6 en total. Tenemos 3, nos faltan otros 3. Pues bueno, pues a la izquierda, también firmado por él, tenemos a Pascual Salas. Este era un chico, era aragonés, era natural de la provincia de Zaragoza. Lo que pasa es que estaba jugando en el Barcelona en primera división. No era de los fijos en la alineación titular, él alternaba. Tenía 25 años y el Hércules consideró que, bueno, ya que en el Barcelona no tenía todas las oportunidades, que consideraba que pues, intentó el fichaje, efectivamente no hubo ningún problema. Y el Hércules se hizo con Pascual Salas, procedente del Barcelona de primera división. Seguimos pescando en el Barcelona en primera división y nos tenemos al jugador que está a la derecha, que es Alejandro Morera. Este era un costarricense, nacido en Costa Rica. Había conseguido, en las 2 temporadas anteriores, en primera división, con el FC Barcelona, había conseguido 11 goles. Era una cifra aceptable para que el Hércules, procediendo del Barcelona y habiendo anotado esos goles, bueno, pues, para reforzar la delantera, se fijara en él. Y también, bueno, pues consiguió el fichaje y ya tenemos otro más. Nos falta el sexto. Sí, ya por último ya nos vamos a un jugador de Valencia, Aparicio. Aparicio también había jugado en primera división, era valenciano, de Enguera, había jugado en primera división con el Valencia. La temporada anterior había jugado en segunda división con el Levante, pero también muy destacadísimo. Sí. Y entonces, bueno, pues como era de segunda, era destacado, estaba en el Levante, pues se intentó el fichaje, era un buen delantero. Y se le convenció. Y también se le convenció y se lo pudo traer. Estos fueron los fichajes, ya te digo, 6. Uno más o menos, un joven de la cantera, repescado de las filas del Elche, y los otros 5 ya más profesionales, para reforzar el equipo, que realmente todos fueron un acierto, porque todos jugaron, todos rayaron a gran nivel y con eso ya quedó conformada lo que es la plantilla para Primera División. Para jugar el campeonato de Primera División con ciertas garantías y de hecho salió bastante bien. Bueno, pues si te parece, lo dejamos aquí con los fichajes. Perfecto. Y en la siguiente semana, el próximo lunes, abordamos el primer año en Primera División, cómo han ido estos fichajes, los vamos a ir conociendo, los vamos a ir disfrutando y sobre todo este primer año que es histórico, ¿no? Porque cuando un equipo consigue la Primera División ya consigue el primer gran reto, hito histórico que nos va a contar en el próximo capítulo Vicente. Pero ya sabéis que nosotros aquí no nos quedamos, sino que ahora
Vicente nos va a dar alguna, nos va a mostrar alguna joya. Y la primera a mí me ha resultado muy curiosa, pero que lo explique Vicente. Bueno, pues lo que hemos hecho es recuperar de aquellos años 30, año 33, año 34 y año 35, a recuperar unos carnets, lo que eran los carnets del Hércules en aquellos años 30. Son los socios abonados de ahora, ¿no? En el Estadio Bardín, sí. Bueno, pues lo curioso es que los carnets eran como una especie de carteritas, donde dentro pues venía lo que es la identidad del socio, pues para que se pudiera ver que el que asistía al campo... Sí, de hecho, te estaba comentando que para mí era la primera vez que había visto un carnet de socio de un club de fútbol con foto. Sí. Con una fotografía. Y en la otra parte de la carterita lo que teníamos ya era el carnet, lo que se entregaba al portero para que te lo picara y ahí está numerado, ¿no? Sí, que normalmente, eso sí, recuerdo, cada partido te ponían un agujerito y es que habías asistido, ¿no? Es lo que se hacía. Bueno, pues hemos querido, en cierta manera, recordar los carnets que en aquellos años 30 del Estadio Bardín, antes de la guerra, pues había en el Hércules Club de Fútbol. Estos son los primeros carnets del conjunto de herculanos que, evidentemente, iban al estadio a disfrutar. Y todo esto que tenemos aquí, todas estas fotos, Vicente, también son gracias a los gráficos, ¿no? Que tan importante labor han hecho, y creo que hoy quieres tú también, nos vas a traer para mí otra joya, que son de un fotógrafo de la época, de los años 30 estamos hablando. Efectivamente. Nos traes un álbum, ¿no? Con sus fotografías. Para que vean dónde tienes tú ahí las fotos. Son fotos de la temporada de primera año 35. y de segunda división, las dos temporadas. Todas las fotografías de aquella época, el fotógrafo era Sánchez. Todas estas fotos que hay aquí son de Sánchez. Son de Sánchez. Entonces, lo que queremos decir es que nosotros tenemos, todas las fotografías son copias originales. Hombre, hay alguna que no son de Sánchez, porque si son fotografías tomadas en otros estadios, como por ejemplo ahí tenemos una que está tomada en el campo del Score de Barcelona. Sí, que es de domicilio y que sea un fotógrafo de allí, porque no se desplazaban como ahora. Sí, pero todas las fotografías que tenemos en este álbum, todas son del fotógrafo Sánchez de Alicante. Y de aquella época, evidentemente. Lo digo porque, bueno, hay que de nombrar siempre el autor de la fotografía. Claro. En este caso, años 30 Sánchez. Nosotros lo que tenemos son las copias originales, son las que nos ayudan a mostrar y ayudar a contar lo que es la historia de cada temporada, porque realmente las imágenes son lo que mejor nos sitúan en cada momento en la historia del Hércules, en cada año, en cada temporada. Y bueno, por eso, simplemente quería que se supiera. Tenemos que decir que es muy importante que, claro, vídeos de esa época, los primeros vídeos que tenemos son de época un poco más reciente, entonces para hablar de los años 30 nos apoyamos mucho en fotografía, que son unas fotografías preciosas. Pues ahí nuestro homenaje también para todos esos fotógrafos que a lo largo del programa vamos a ir comentando quiénes son y poniéndoles nombre, que han estado presentes en la historia del Hércules, muchos de esta casa de información, por supuesto Arjones, que ha sido uno de los hombres referencia. Antes de acabar el programa, nos queda un minuto, sin hacer spoiler, el primer año del Hércules en primera fue muy bueno. Sí, o sea, vamos, faltó muy poquito para haber sido el mejor año de toda la historia. El mejor año fue la 74-75. Con Arsenio. Con Arsenio, pero la temporada 35-36, la primera en primera división, estuvo a un gol de haber sido igual que la de Arsenio en la 74-75. O sea, que fue una temporada deportivamente brillantísima. El problema que tenemos es que aquello que iba a más, bueno, pues se echó a perder todo por la guerra. Pues el próximo capítulo va a merecer la pena, porque va a ser un capítulo sobre el Hércules en su primera temporada en Primera División. Así que el lunes que viene estamos aquí. Vicente, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. El próximo lunes no lo tenéis, bueno, no lo tenéis que perder nunca, ¿no? Porque vamos, incluso en las etapas más duras, las de Tercera División, vais a ver que Vicente nos trae anécdotas, curiosidades impresionantes de la historia del Hércules. Ya sabéis que todo ha salido bien gracias a David Martín, y que la noche de los lunes, aquí en Información Televisión, es noche en blanquiazul. Próximo lunes, 9:30, Planeta Hércules, y 10:30 aquí estaremos con Vicente para recorrer la historia del conjunto alicantino. Muchas gracias, un abrazo y buenas noches.